Hola a todos nuestros seguidores de Diario El Centro y El Centro TV. En la jornada de hoy, en una nueva entrevista para nuestro canal, tenemos el agrado de presentar a Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos, que visita nuestra región en el marco de la conmemoración del Día de la Ejecutada y el Ejecutado Político. Subsecretaria, un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es mi primera visita oficial a la región, así que muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Qué mejor que su visita en la ciudad del trueno. Subsecretaria, a partir de esta entrevista un poco como iniciando con una pregunta sumamente básica que en el fondo las personas quizás desconocen en su totalidad el hecho de qué son o qué se entiende por derechos humanos. Bueno, el concepto mismo es de alguna manera un consenso civilizatorio de la comunidad internacional que después de las atrocidades de la Primera y Segunda Guerra Mundial se congregan en el espacio multilateral a generar un cuerpo normativo que de algún modo cristaliza y concreta un mandato ético global del respeto a la dignidad de todo ser humano. Y en el marco de ese respeto a la dignidad de todas las personas, independiente de sus creencias, orígenes y cualquier otra dimensión que atraviese su identidad, ¿cierto? Respetar y mandatar a los estados a que deban tener un respeto irrestricto a esos límites del uso de la fuerza y de ejecución, de toma de decisiones políticas, en fin, desplegados desde el aparato estatal, que siempre deben respetar este mandato ético mínimo de la dignidad de las personas. Eso evidentemente ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, incorporando nuevas dimensiones de la identidad que se entienden también protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, que evidentemente a mediados del siglo pasado no eran lo que estaba en el centro, pero que por cierto las sociedades van evolucionando y van configurando también nuevos contenidos de este cuerpo normativo que está sumamente vivo, digamos. Es el reflejo y la expresión de los acuerdos de los estados en torno a entregar a todas las personas ciertas garantías, que en un inicio se constituyen y se organizan en torno a los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, y a lo largo de los años va construyendo y llenándose de contenido actualizados también a la evolución de nuestras sociedades. En definitiva, es un consenso mínimo de garantía democrática de que cualquier Estado en cualquier lugar del mundo tiene que actuar en respeto y en orden a esa dignidad que emana de la propia naturaleza humana. Bueno, y teniendo en consideración el hecho de garantía y de Estado, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo trabaja la Subsecretaría de Derechos Humanos propiamente tal, que es parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Sí, claro, el Ministerio de Justicia pasa a llamarse Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la creación de nuestra subsecretaría, que comienza en funciones el año 2017. Yo diría que hay parte de esta construcción colectiva de la lógica de derechos humanos y de la construcción de obligaciones para los estados en ese sentido, tiende a ser un poco respuesta de situaciones de crisis o de situaciones de disrupción democrática institucional que generan situaciones de vulneraciones graves. En nuestro país, por cierto, la herencia de la dictadura civil-militar que vivimos entre el 73 y el 90 nos deja obligaciones estatales y garantías de no repetición, que le llamamos dentro del mundo de los derechos humanos, a que estas acciones, estas situaciones nunca más puedan volver a repetirse. Y parte de esas garantías de no repetición en nuestro país ha sido la creación de institucionalidad, de instituciones públicas que son parte del aparato estatal, que tienen como mandato principal el resguardo, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Una es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que comienza en funciones el año 2010, que si bien es un organismo público, es parte del Estado, es un organismo autónomo. Y también es importante que dentro del Poder Ejecutivo tengamos también un organismo que tenga como mandato principal la defensa y promoción de los derechos humanos. Y es en ese marco que se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos al interior del Ministerio de Justicia y comenzamos a
trabajar, como decía, el año 2017, con un mandato principal que es transversalizar el enfoque de derechos humanos, prestar asistencia técnica a las distintas instituciones públicas para que puedan tener y fortalecer sus herramientas para la incorporación del enfoque de derechos humanos en toda la función pública. Y tenemos algunos otros mandatos específicos de políticas públicas, como por ejemplo el Plan Nacional de Derechos Humanos, que está mandatado en la misma ley que nos crea. Es una política pública de 4 años que tenemos la obligación como subsecretaría de llevar adelante y que de algún modo intenta organizar la agenda de derechos humanos del Poder Ejecutivo, confluyendo hacia objetivos comunes. Y por otro lado, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que ha sido un compromiso adoptado por nuestro gobierno, por el presidente Gabriel Boric, que nos ha mandatado a constituir esta herramienta de política pública de carácter permanente para poder responder a una deuda histórica que es trabajar activamente desde el aparato estatal para esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las 1.469 personas que están reconocidas y calificadas como víctimas de desaparición forzada en el marco de la dictadura. El plan además tiene otras dimensiones de trabajo en materia de memoria y de garantías de no repetición, que lo que apuestan es a consolidar este consenso democrático en nuestro país de que el fenómeno de la desaparición forzada, de la represión estatal que sufrimos como país en el marco del régimen dictatorial, no vuelva nunca más a repetirse. Y además bajo el alero de un compromiso que ha explicitado el presidente y también nuestro ministro Jaime Gajardo, de que el Estado es el responsable de estos crímenes y de la desaparición y por tanto es el Estado el responsable de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda del destino final de todas estas personas, de manera de restituir ese mandato ético que decíamos al inicio, ¿cierto? De respetar la dignidad humana intrínseca a nuestra propia naturaleza y en respeto y honra de esa dignidad, continuar nosotros desde la institucionalidad haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para continuar esta búsqueda para todas las familias, además, que siguen buscando, y para nuestra sociedad completa, para que hechos de esta naturaleza nunca más vuelvan a repetirse. ¿Y cómo, subsecretaria, cómo se trabaja en conjunto junto a las comunidades que existen tanto a nivel nacional como regional? Si mal no me equivoco, son 121 los maulinos y maulinas que son considerados detenidos desaparecidos en dictadura militar. Claro, porque consideramos no solamente las víctimas de la desaparición forzada propiamente tal, sino también, es decir, las que fueron reconocidas en las comisiones, la comisión Rettig en su minuto, sino también consideramos a las personas víctimas de ejecución política sin entrega de restos, que bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos califican también como víctimas de desaparición forzada. El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia es el resultado de un proceso participativo muy robusto que llevamos adelante con las y los familiares, tanto agrupados como no agrupados. Nosotros durante todo el año 2022 y 2023 estuvimos trabajando en este diseño de la política pública, pero en el reconocimiento también de que han sido los propios familiares los que han llevado adelante esta tarea. Y las agrupaciones y organizaciones que en solidaridad con esas familias y con esas víctimas llevaron adelante el trabajo histórico de buscar verdad y justicia desde la propia dictadura, digamos. La sola determinación del concepto de detenidos desaparecidos es algo que nosotros hoy día lo damos por sentado, pero que en ese momento el concepto no existía, digamos. Se empezó a construir desde el propio fenómeno de personas que fueron detenidas en determinados momentos y cuyo paradero no se encontró. Y en esa búsqueda que impulsaron los propios familiares, principalmente mujeres, ¿cierto? Compañeras, hermanas, hijas, madres, comenzaron esas búsquedas. Se organizaron durante la propia dictadura para buscar y esclarecer las circunstancias en las que estas personas habían desaparecido, sus familiares, ir tirando, ¿cierto?, todos los hilos para ir reconstruyendo la historia
Luego, en el retorno a la democracia, las agrupaciones siguen trabajando en conjunto y colaboración con otras organizaciones. Hay muchas organizaciones religiosas, la Vicaría de la Solidaridad, el FASIC, ¿cierto? Y tantas otras que se organizaron para defender esa dignidad en los momentos más oscuros de nuestra historia, y luego sosteniendo esa búsqueda también en el marco del retorno a la democracia y la reinstalación de un aparato estatal que cargaba con esta mochila de responsabilidad, ¿no? Y hoy día, más de 50 años después, el mandato que nos ha dado el presidente es justamente tomar esa posta, asumir la responsabilidad que nos toca como instituciones, pero no empezando desde cero, sino partiendo sobre la experiencia y el conocimiento de las propias familias y agrupaciones. Entonces, después de un proceso participativo de casi un año, donde participaron más de 1000 personas, muchísimas agrupaciones a nivel nacional, estuvimos desplegados en las 16 regiones de nuestro país trabajando para recoger esa experiencia, las expectativas, lo que las propias familias y agrupaciones nos decían es que esto se cristaliza finalmente en un decreto supremo que contiene el Plan Nacional. Y el plan tiene varias instancias de gobernanza, algunas que son interinstitucionales, ahí nuestro vínculo con el Poder Judicial es sumamente importante, y por cierto con todas las instituciones que son coadyuvantes de la justicia, la PDI, Servicio Médico Legal, ¿cierto? Y el PRAIS, que es el Programa de Reparación y Asistencia Integral en Salud para las víctimas de la dictadura. Hemos ido organizándonos para poder colaborar, retroalimentar nuestros trabajos entre nosotros y optimizar la forma y el despliegue del aparato estatal en esta búsqueda de verdad y justicia. Pero también hay otras instancias de gobernanza en las que participa la propia sociedad civil, las agrupaciones, sitios de memoria, que han desarrollado este trabajo todas estas décadas y que son parte fundamental de nuestro trabajo desde la institucionalidad. La participación y la transparencia son mandatos muy explícitos del propio plan, son objetivos específicos que están contenidos en ese decreto y que tienen que orientar nuestro trabajo cotidiano. Subsecretaria, menciona el trabajo en conjunto, porque es necesario obviamente trabajar junto con el resto de instituciones. Tengo entendido que el plan de búsqueda va a trabajar en puntos específicos en la región del Maule, en Ex-Colonia Dignidad, en la Escuela de Artillería de Linares también. Sí. Constitución y el ex-retén de Catillo. De Catillo, tal cual. Claro, nosotros tenemos el órgano ejecutor de esta política pública del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, es el Programa de Derechos Humanos, que es de algún modo la continuación de los esfuerzos institucionales de las comisiones de verdad. El Programa de Derechos Humanos estaba inicialmente alojado en el Ministerio del Interior, y cuando se crea la Subsecretaría el año 2017 pasa a formar parte de esta nueva institucionalidad, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y este órgano ejecutor, este programa, la verdad es que lleva muchos años dedicado al acompañamiento a los familiares, el acompañamiento no solamente psicosocial, sino que también jurídico, a familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política. Y entonces llevamos causas, digamos, hace ya muchos años, que son bien particulares, además, que el Poder Judicial ha determinado también un énfasis particular, desplegando a nivel nacional ministros y ministras en visita con dedicación exclusiva. Es decir, nosotros tenemos jueces de distintas cortes de apelaciones del país que se dedican única y exclusivamente a la investigación de este tipo de causas de dictadura. Y en conjunto con ellos hemos ido organizando el trabajo para identificar cuáles son los sitios donde tenemos antecedentes que nos hagan pensar que en esos lugares todavía podemos encontrar vestigios materiales que nos permitan esclarecer no solamente las circunstancias de desaparición y muerte de las personas y su destino final, sino que también apostar por la identificación de las víctimas propiamente tal, y poder restituir a través de esa entrega material, ¿cierto?, a las familias la posibilidad de dar de algún modo un cierre a esta búsqueda, ¿no? Un cierre que abre caminos nuevos, porque es una historia que no se cierra nunca, digamos. La familia, es imposible reparar y restituir lo que el Estado perpetró a través de estos crímenes. Entonces es una obligación permanente, ese es el carácter permanente de esta política pública justamente.
¿no? Y ahí nos estamos organizando en conjunto con las agrupaciones, con las familias, con el Poder Judicial y con estas distintas instituciones públicas que pueden tener información que nos permita identificar esos lugares donde podemos desarrollar diligencias investigativas. Y además aprovechar las tecnologías nuevas, ¿no? Hoy día tenemos la posibilidad de usar, por ejemplo, georradares para ir mirando abajo de la tierra los movimientos donde, digamos, aquí puede haber habido fosas, puede haber habido movimiento de tierras que nos indiquen que aquí hay todavía vestigios materiales que podemos investigar. Y claro, en la región del Maule tenemos estos 3 que tú mencionabas, donde, por cierto, Colonia Dignidad es emblemático, porque además ha sido parte de uno de los anuncios del presidente en la última cuenta pública, ¿cierto? De tomar la determinación de avanzar en el proceso expropiatorio para constituir en ese lugar un sitio de memoria, en el entendido de que ese ejercicio de memorialización y de consolidar sitios donde podamos de algún modo desplegar la historia, no solamente hacia el pasado, sino que desde el presente y hacia el futuro. Colonia Dignidad es sin duda un lugar muy emblemático porque condensa ahí muchísimas aristas de vulneraciones graves de derechos humanos que no solamente tienen que ver con lo que ocurrió en ese lugar respecto del abuso y de la constitución de una secta, ¿no? que por cierto vulnera todo límite de este respeto a la dignidad que decíamos, sino que además como ese enclave colaboró con la dictadura en la importación de armas, en el ejercicio de vigilancia, de inteligencia y contrainteligencia, de los aparatos represivos que tuvieron vínculo allí, y por cierto de las vulneraciones que se siguieron desplegando incluso después del retorno a la democracia. Entonces es un lugar muy simbólico donde como Estado tenemos que hacernos responsables de lo que allí pasó, de cómo permitimos que se constituyera un Estado dentro de otro Estado prácticamente, y eso sin duda marca muy fuertemente la identidad de la región en muchos sentidos, y la construcción de un sitio de memoria en ese lugar nuevamente tiene que ser en conjunto con la experiencia de las comunidades que se han visto atravesadas por esta historia, ¿no? De sobrevivientes que pasaron por allí, que fueron víctimas de prisión política y tortura, que estuvieron recluidos en ese lugar, sin duda también de familiares, de personas desaparecidas de las que tengamos antecedentes que pueden haber pasado por allí, y que el destino final pueda estar de algún modo alojado en ese lugar físico, y por cierto también de quienes fueron víctimas del enclave en su propia vida, ¿no? Tenemos que ser capaces de condensar allí un diseño de memorialización que pueda contener todas estas distintas aristas de vulneraciones que allí se vivieron, y que implique además en ese mismo sentido una garantía de no repetición, un lugar de sensibilización que le permita a las víctimas tener un espacio digno de conmemorar y honrar a sus familiares, pero también como sociedad de no permitirnos olvidar de todo lo que allí pasó, y que se constituya en ese sentido como un ejercicio de memoria que, como decimos, no solamente mira hacia el pasado de lo que ocurrió, sino al futuro de lo que como sociedad no podemos nunca más permitir que ocurra. Subsecretaria, mencionó la memoria. Considero que es sumamente importante mantener esa memoria intacta, sobre todo en los más jóvenes. Creo yo que muchas veces no se le tiene en consideración, los más pequeños obviamente, jóvenes, estudiantes, no tan jóvenes también incluso, el hecho de todo lo que ocurrió en nuestro país. El año pasado se conmemoraron 50 años, hoy en día estamos conmemorando el Día de la Ejecutada y Ejecutado Político. Muchas veces no se tiene conocimiento de esto. Tengo entendido que va a visitar la sede de Mejor Niñez acá en Talca. ¿Cómo se trabaja en mantener la memoria, esta memoria intacta, ya sea en nuestro país en general, en nuestros ciudadanos y en nuestros jóvenes, obviamente tal? La educación y la sensibilización es fundamental en este sentido, ¿cierto? Y sobre todo porque quienes trabajamos en la defensa y promoción de derechos humanos sabemos que los avances no están nunca garantizados, que las situaciones contextuales nos pueden hacer retroceder. Y eso es un hecho. Si uno mira los discursos públicos y el despliegue de las instituciones, por ejemplo, cuando conmemoramos los 40 años versus cuando conmemoramos los 50,
uno ve que en esos 10 años avanzamos, por cierto, en muchos temas, pero retrocedimos en algunos otros. Es decir, cuando se conmemoraron los 40 años fue el propio presidente Piñera quien habló de los cómplices pasivos, ¿no? Llamando y haciendo un llamado de atención a su propio sector político, de reconocer estos límites a la dignidad humana y de reconocer que las diferencias que son legítimas y que son inevitables en la arena política tienen que resolverse con más democracia y no con menos, ¿no? Pero en los 50 años vimos que lamentablemente fuerzas políticas de ese mismo sector no hicieron eco de ese llamado que habían recibido 10 años antes, ¿cierto? Incluso vimos un partido político que saca un video celebrando el 11 de septiembre. ¿Y cómo garantizamos que esos reflujos políticos y pendulares, ¿no? Que pasamos de un sector a otro y que eso es saludable en la vida política, la alternancia en el poder, la disputa de ideas, ¿cierto? Eso es parte constitutiva indispensable de un ejercicio democrático, tenga ciertas garantías mínimas donde digamos, bueno, de aquí no podemos pasar, ¿no? Y en eso la sensibilización y la educación es fundamental. Es fundamental en los currículums educativos oficiales, digamos, pero también en las otras formas de educación. La educación no es solamente formal, es también no formal. Y en eso el vínculo de la institucionalidad con las agrupaciones, con la sociedad civil, con actores intermedios que despliegan acciones de arte, de cultura, son sumamente relevantes para mantener viva esta memoria. Y no solamente mantener viva la memoria de las atrocidades y del dolor que sufrimos como país, sino también mantener viva la memoria de lo que pasó antes, ¿no? De cómo fue que llegamos a ese punto, de honrar la vida de las personas que fueron víctimas, no solamente honrar su muerte, sino que honrar su vida, los ideales que los organizaron en esta fantasía de soñar con que otra sociedad era posible, con que otra forma de vivir era posible, con que otra forma de ejercer el poder, poniendo en el centro la igualdad, la justicia social, es parte también de lo que nosotros tenemos que rescatar y no olvidar nunca. Es parte del ejercicio de memoria también. Y que hoy día, por cierto, es indispensable, no solamente en nuestro país. Si uno mira lo que está pasando en nuestra región, lo que está pasando a nivel global, ¿cierto? Como los sistemas internacionales de protección de derechos humanos se están viendo también en una encrucijada desde distintos puntos de vista, ¿no? De cómo imponer este mínimo civilizatorio que habíamos acordado, que no podíamos transgredir, ¿no? Y en eso, por cierto, el aparato estatal tiene obligaciones específicas, pero todos los actores de nuestra sociedad, cada uno desde el rol que le corresponde, tenemos también esa obligación de trabajar mancomunadamente para poder concretar en expresiones cotidianas, ¿no? Una cultura respetuosa de los derechos humanos y que ponga la dignidad de las personas en el centro. Subsecretaria, agradecer su visita, por supuesto, muy gratificante para todos nosotros poder escuchar. No se da mucho el tema de entrevistas con subsecretarios y toda la gente le gusta conocerlos propiamente tal. Algunas palabras que quiera decir ya tanto a la gente de la región del Maule como a todos quienes nos ven, todos los seguidores de Diario del Centro. Sí, por supuesto, bueno, agradecerles la cordialidad de esta visita. Ha sido muy bonito poder compartir, como tú señalabas, efectivamente estuvimos ahí develando una placa muy bonita que se trabajó en conjunto con la sociedad civil, la Mesa por la Memoria de la Región del Maule, con distintas agrupaciones que en el marco de este día de conmemoración hicieron un ejercicio de especial conmemoración de los niños, niñas y adolescentes víctimas de ejecución política en dictadura. Para nosotros es muy importante en el marco del Plan Nacional de Búsqueda poder tener un aterrizaje territorial. La forma en que se desplegó la represión durante la dictadura en cada una de las regiones de nuestro país fue distinta y es importante recuperar esa historia, es importante recuperar y ponerlo en clave de memoria, no solamente por todos los compatriotas que fueron víctimas, sino que por nuestra sociedad completa. Y aprovechar de reafirmar el compromiso
de nuestra subsecretaría, del ministro Jaime Bajardo, del presidente Gabriel Boric, en continuar estos esfuerzos con el mayor sentido de urgencia, porque sabemos que también la impunidad biológica, ¿cierto? Es como un reloj que nos hace ahí tic-tac bien fuerte, por restituir esa dignidad a las familias que siguen buscando, pero ir equilibrando ese sentido de urgencia con un compromiso de carácter permanente del Estado de Chile, de los tres poderes del Estado. El Poder Judicial ha sido también muy comprometido en este sentido, y reafirmar ese compromiso desde el Estado de que seguiremos trabajando hasta alcanzar toda la verdad y toda la justicia durante todo el tiempo que sea necesario. Despedimos esta entrevista junto a Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos. Primero, agradeciendo la presencia de la subsecretaria aquí en nuestra región y su visita a Diario El Centro. Y segundo, dejando a todos invitados a que revisen todas nuestras multiplataformas digitales, se suscriban y así puedan revivir esta y otras entrevistas de nuestro canal. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. El Centro de la Noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.